Bueno, continuamos. ¿Tienen en pantalla el Power? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a empezar con la formación de cultivares híbridos en especies halógamas. Bueno, acá tenemos en esta primera diapositiva, dice una o varias variedades a mejorar. Cuando nosotros realizábamos una selección fenotípica, sobre todo cuando trabajamos con el método de selección masal, vimos que podíamos obtener una variedad de polinización abierta. Lo que vamos a ver ahora es que además cuando nosotros seleccionamos a esos individuos por caracteres agronómicos y realizamos otra selección por su aptitud combinatoria general y su aptitud combinatoria específica, obtenemos lo que son las variedades híbridas, que es el tema de hoy. Otro producto de mejora que se puede obtener en especies halógamas son las variedades sintéticas, que lo vamos a ver en otra clase, pero que a estas también es necesario realizar la aptitud combinatoria general, ¿sí? Bueno, ¿qué es un híbrido? Ya lo venimos viendo desde varias clases atrás, hoy también lo vimos hace un rato, pero para tener más lo que es el concepto que es un híbrido, se denomina al tipo de cultivar en el cual la población F1 es usada para producir el cultivo comercial. Los padres de la F1 pueden ser líneas endocriadas, pueden ser clones, en el caso de que se quiera obtener híbridos clonales en especies de reproducción asexual, pero también pueden ser cruzas de dos F1, que es cuando vimos en androesterilidad o diferentes tipos de híbridos que podíamos obtener. Por ejemplo, cuando cruzamos dos F1, obtenemos lo que son los híbridos dobles, o también cruzar una F1 con una línea y obtener un híbrido triple. O cruzar una variedad y una línea puras, esto es una modificación de los híbridos, sería un híbrido top cross, o cruzar dos variedades o dos poblaciones y obtener lo que son los híbridos intervarietales. ¿Sí? O sea, podemos obtener diferentes tipos de híbridos. Híbridos simples, híbridos triples, híbridos dobles, híbrido top cross, híbridos intervarietales. Quien propuso la hibridación como método para mejorar el maíz fue Gregor Juhl en 1908. Él empezó a realizar cruzamientos y propuso la idea de formar variedades híbridas para, como producto final para poder comercializar. ¿Sí? Esto sería una reseña histórica de la obtención de variedades híbridas en maíz. Entonces, en 1908-1909, Juhl consigue el primer híbrido simple. Este híbrido simple era superior a las líneas parentales, ¿sí? Pero en ese entonces, la semilla híbrida, que era un híbrido simple, el que se obtuvo por primera vez, era muy cara, ¿sí? Era muy cara porque cuando se la obtenía este híbrido simple, como se cosechaba sobre una línea endocriada, era poca semilla que se obtenía del híbrido simple. Entonces, para obtener una gran cantidad de semilla, los semilleros o el criadero tenía que
ocupar áreas extensas, superficies extensas para obtener un gran volumen para comercializar. Y por otro lado, que el rendimiento del híbrido simple, o sea, de la semilla híbrida, era muy poco. Entonces, se lo vendía muy caro el híbrido simple a los productores. Y al productor no le era rentable comprar esa semilla del híbrido simple. Pasaron los años y en 1918 Jones propone obtener, obtiene el primer híbrido doble. ¿Sí? Acá en 1918, Jones propone comercializar los híbridos dobles. Este híbrido doble, o sea, como el híbrido doble se cosechaba sobre un híbrido simple, entonces se obtenía mayor cantidad de semillas. Entonces ahí ya la semilla del híbrido doble era más barata, entonces el productor le era rentable y compraba la semilla para producir en el campo. ¿Sí? Pocos años después se fue mejorando a esas líneas, a medida que uno va seleccionando las líneas endocreadas, se las fue mejorando, se fueron haciendo diversos estudios, también diversas técnicas que se fueron aplicando y se trató de mejorar las líneas endocriadas, y actualmente lo que se producen son híbridos simples, o sea, lo que se comercializa son híbridos simples, no híbridos dobles, porque el que más va a rendir siempre va a ser el híbrido simple, ¿sí? Porque el que va a ser más homogéneo y es la F1, producto de del cruzamiento de dos líneas puras. En cambio, el híbrido doble es el producto del cruzamiento, o sea, interviene en 4 líneas, va a tener mayor variabilidad genética y eso hace que no sea tan uniforme y su rendimiento no sea tan alto como el híbrido simple. Bueno, entonces el valor de una variedad híbrida va a estar dada por un lado por la heterosis, ¿sí? Que dijimos que es más elevado en alógamas y que en algunos caracteres no se da la heterosis, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro valor importante de la variedad híbrida es la uniformidad que presentan los cultivares híbridos. Una F1 que deriva de la cruza de dos líneas puras es muy uniforme. Como lo ven acá, ustedes cruzan la línea 1 por la línea 2, ambas líneas son endocriadas, líneas puras, y van a obtener una F1 que va a ser muy uniforme, homogénea, y eso va a hacer que tenga ese valor la variedad híbrida. Y otro valor también de la variedad híbrida es el patente natural que presenta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que el productor guarde la semilla para el año siguiente, porque sabemos que si el productor guarda semilla híbrida de un año para el otro, el rendimiento le va a bajar a la mitad. Entonces, el productor se ve obligado todos los años a comprar la semilla. Entonces, ¿cómo se obtiene una variedad híbrida? Para obtener una variedad híbrida, por un lado, el proceso es muy caro. Por eso la semilla es cara. Lo que se tiene que hacer es cruzar dos líneas, una línea que va a ser de madre y la otra línea que va a ser de padre, el que va a aportar el polen. Entonces, para cruzarla, entonces la línea que hace de madre, vamos a tener que realizar una castración manual, una emasculación, o si no, hacer uso de la androesterilidad, que vimos en la clase pasada. Introducir la androesterilidad a la línea que va a ser de madre a través del método de retrocruza,
para que no produzca polen o que el polen que produzca no sea viable. ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de producir o obtener una variedad híbrida, que es muy caro, hay necesidad de bajar esos costos a través del uso de la androesterilidad, pero hay así algunas especies que no cuentan con androesterilidad y entonces sí o sí tenés que realizar la enmasculación de las plantas. Vimos los tipos de híbridos, dijimos que podíamos obtener híbridos simples, que es el producto de cruzamiento de 2 líneas puras, los híbridos triples, que acá intervienen 3 líneas puras, primero se obtiene el híbrido simple y luego ese híbrido simple se lo cruza con una tercera línea y se obtiene el híbrido triple o de 3 vías también llamado. El otro tipo de híbrido es el híbrido doble, donde acá intervienen 4 líneas. Primero se obtienen los híbridos simples, luego se cruzan esas 2 líneas, esos 2 híbridos simples, se obtiene el híbrido doble. Las flechas siempre indican que lo que está en la derecha va a ser la madre y lo que está en la izquierda va a ser el padre, que es el que le va a estar aportando el polen a la línea que haga de madre. Profesora, Sí. ahí para disminuir los costos, ¿sería mejor un híbrido triple? No, porque si no te conviene el híbrido triple porque el que más va a rendir va a ser el híbrido simple. ¿Sí? Es el que más rinde al campo. El productor obtiene un mayor rendimiento de un híbrido simple, entonces el productor siempre va a preferir un híbrido simple. Claro, pero sale más costoso, ¿no, profe? Antes te salía más costoso, hoy en día no. A un Ah, principio, cuando empezaron a comercializarse las variedades híbridas, sí era más costoso el híbrido simple, porque como les decía, esta línea, la línea A, es una línea que presenta depresión por endocría. Entonces, cuando se cosechaba sobre esa línea, era muy poca la semilla. Entonces, para el criadero, para el que vendía la semilla, era muy caro. Entonces, por eso la vendía muy cara la línea, al híbrido, perdón. Después salió los híbridos dobles, donde ya se cosechaba la semilla híbrida sobre un híbrido simple y ahí ya era el rendimiento más alto. Entonces, para el criadero tenía buen rendimiento y para el productor también, no tanto como sería una F1, que es la que va a rendir más. Hoy en día, te vuelvo a repetir, todos los híbridos o la mayor parte de los híbridos son híbridos simples, y no te conviene el híbrido triple, una por el rendimiento, que no va a ser alto, y otra porque es más largo el proceso, porque primero tenés que obtener el híbrido simple, después el híbrido simple cruzarla con una tercera línea y recién obtener el híbrido triple. ¿De acuerdo? está bien, gracias. Bueno, también les hablaba que aparte de esos 3 tipos de variedades híbridas, hay otras modificaciones en la construcción del híbrido. Una es el top cross, que es la primera generación entre una línea pura o un híbrido simple con un cultivar de polinización abierta. Y están también los híbridos intervarietales, que es el producto del cruzamiento entre 2 variedades de polinización abierta o libre, que lo vamos a ver cuando veamos el tema de selección recurrente. Para comparar un poquito en cuanto a la uniformidad, el rendimiento, podemos observar acá que la máxima uniformidad se va a dar en el híbrido simple. ¿Sí? Acá tienen el híbrido simple, el híbrido triple, tienen el híbrido doble y el híbrido top cross. Entonces, la máxima uniformidad y máximo rendimiento lo van a tener en el híbrido simple. Luego va a estar el híbrido triple, luego el híbrido doble y por último el top cross. ¿Cuáles son las etapas para la obtención de variedades híbridas?
Bueno, la primera etapa es la obtención y mejora de las líneas endocriadas. ¿Sí? Obtener esas líneas endocriadas. Una segunda etapa es la evaluación de las líneas endocriadas, o sea, yo tengo que evaluarlas a través de caracteres agronómicos favorables, o sea, tengo que seleccionar a esas líneas endocriadas por sus caracteres agronómicos favorables y por su aptitud combinatoria. O sea, la capacidad que tienen dos líneas de cruzarse y dejar buena descendencia. Tenemos dos tipos de aptitud combinatoria, la general y la específica. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cada uno de ellos. Me disculpan 2 minutos y continuamos. Bueno, como les decía, la evaluación de las líneas endocriadas se realizaba por sus caracteres favorables, o sea, caracteres agronómicos favorables. Ahí acabo de subir corriendo las escaleras. Y por su aptitud combinatoria, tanto general y específica. Entonces, se selecciona como tercera etapa, sería la selección de los parentales por los resultados de la segunda etapa. Como cuarta etapa sería la obtención de las variedades híbridas. O sea que una vez que yo obtuve las líneas parentales, se las cruza y se obtienen las variedades híbridas. Y como quinta etapa, muy importante, es la evaluación del comportamiento de las variedades híbridas. O sea, la realización de ensayos comparativos de rendimiento en diferentes localidades y durante 3 años como mínimo. Una vez que yo evalúo ya las variedades y que sé cuál es el comportamiento de esa variedad híbrida en diferentes localidades, esta como quinta etapa es la inscripción y producción de semillas a nivel comercial. Y por último está la conservación y multiplicación de las líneas parentales. ¿Sí? Esto sería entonces un resumen de cuáles serían los pasos para la obtención de variedades híbridas. Si bien acá dice de maíz, pero puede aplicarse a cualquier otro cultivo, ya sea girasol, sorgo, lo que fuera. Entonces, ¿cómo yo obtengo las líneas puras? Que luego esas líneas puras o líneas endocriadas van a ser padres de las variedades híbridas. Bueno, primero yo tengo que ver cuál va a ser mi fuente, donde voy a seleccionar y autofecundar esas líneas. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una población A y una población B, y de cada una de esas poblaciones
yo voy a empezar a autofecundar a las líneas, a cada una de ellas, y a su vez también voy a seleccionar esas líneas, ya sea por caracteres agronómicos y por su aptitud combinatoria general y específica. Una vez que yo obtenga esas líneas, voy a cruzarlas y voy a obtener las variedades híbridas, y esas son las que voy a llevar a campo a realizar las evaluaciones, ¿sí? Esto sería nuevamente un resumen de cómo se las obtiene. Ahora vamos a ir describiendo paso por paso cada una de esas etapas. La primera etapa dijimos que era la obtención y mejora de las líneas endocriadas. Bueno, tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a obtener esas líneas endocriadas. Entonces, ¿cuál va a ser mi fuente de material de donde yo voy a seleccionar esas líneas endocriadas? Bueno, como fuente de material puedo partir de una variedad de libre polinización o polinización abierta. Puedo partir de una descendencia de un híbrido, por ejemplo, una F2. Como fuente de material también puede ser una variedad sintética, o pueden ser como partida líneas de segundo ciclo, ¿sí? Entonces yo de cualquiera de estos materiales, yo puedo obtener las líneas endocriadas. Yo creo que una variedad de libre polinización, ¿saben qué es? Ya la definimos cuando vimos una selección masal. Que los híbridos también, o sea, puede ser una descendencia avanzada, que quiere decir que tengo mi híbrido F1, el híbrido simple, autofecundo ese híbrido simple y obtengo la población F2, que es segregante, y de ahí puedo seleccionar y obtener las líneas endocriadas. La variedad sintética también es una variedad, ya lo vamos a ver, que presenta variabilidad genética, no tanto como la variedad de polinización libre o abierta, pero sí tiene variabilidad genética, entonces también se las podría utilizar para seleccionar de ahí, de esa población, líneas endocriadas. Y las líneas de segundo ciclo son aquellas líneas que yo ya las obtuve por por algún método de mejora, las obtuve esas líneas puras, entonces las cruzo a esas líneas puras y luego obtengo la F1, autofecundo la F1, obtengo la F2 y de ahí voy seleccionando y obteniendo las líneas. Y esas líneas se las llama líneas de segundo ciclo, ¿sí? Entonces, tengo diferentes métodos de endocrías o sistemas de endocría. Uno es la selección genealógica o de pedigrí, que es el más utilizado para obtener líneas endocriadas. Y este método de selección genealógico de pedigrí es el mismo método que utilizábamos en plantas autógamas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el mismo método. Otro método es la parcela única o single hill. También descendencia de semilla única o simple, el SCD, que vimos en autógamas, también lo podemos usar acá en alógamas para obtener líneas endocriadas. Y como técnica especial que nos permiten acortar el tiempo, es obtener los doble haploides. ¿En qué consiste la selección genealógica de pedigrí? ¿Sí? Se parte, por ejemplo, dijimos que la fuente del material puede ser una variedad de polinización abierta, o sea que esta población puede ser una variedad de polinización abierta, puede ser una variedad sintética, puede ser una F2, descendencia de un híbrido, o puede ser,
o puede ser una F2 producto del cruzamiento de otras dos líneas puras que ya hayan seleccionado con otros métodos. ¿Sí? Entonces esa es la población de partida. Lo que tenemos acá es, ¿qué hacemos en la S0, en la generación 0? Seleccionamos por caracteres agronómicos de interés, autofecundamos cada individuo selecto, cosechamos la semilla por separado de cada planta y al año siguiente, que va a ser una generación S1, cada individuo va a una parcela progenia. Como estamos acá con alógamas y esta población es altamente heterocigota, en la generación S1 voy a seleccionar dentro y entre parcelas, ¿sí? Por eso le digo, este método es el que aplicábamos en especies autógamas, es el mismo. Entonces, acá también realizo la selección dentro y entre parcelas. Por ejemplo, de acá, de esta primer parcela, seleccioné dos plantas, estas que están en rojo. Entonces las selecciono y las autofecundo. Y cada planta va por separado a una generación S2 a una parcela diferente. ¿Sí? Acá en la S2 todavía mi selección es dentro y entre parcela porque tengo variabilidad genética. A medida que ya vaya avanzando y vaya con más generaciones de autofecundación fijando la homocigosis, ya la selección la voy a hacer entre parcelas. ¿Sí? En el caso de paso del S2 a la S3, ¿sí? Siempre cada individuo selecto, a la generación siguiente va a una parcela progenia. En esta generación S3 puedo empezar a realizar la evaluación de la aptitud combinatoria. La primera aptitud combinatoria que realizo es la aptitud combinatoria general, ¿sí? Que es la capacidad que tiene mi línea de dejar buena descendencia cuando la cruzo con otras. ¿Sí? Les voy a explicar lo que es la aptitud combinatoria general, pero en las diapositivas más adelante, así no hay confusión. Pero que les quede claro que haga que una generación S3 se empieza, aparte de ya seleccionarlas por sus caracteres agronómicos, a cada una de estas líneas se les evalúa la aptitud combinatoria general. ¿Sí? Luego de la aptitud combinatoria general, realizo la aptitud combinatoria específica. ¿Sí? Entonces, por eso dice que yo a las líneas las tengo que seleccionar por sus caracteres agronómicos y por su aptitud combinatoria general y específica. Y así las voy a ir haciendo. La evaluación de la aptitud combinatoria general dura 2 años, al igual que la aptitud combinatoria específica. Mientras tanto, yo sigo autofecundando a cada una de estas plantas. Más o menos en una generación, o en una S5, S6, lo que puedo hacer es el civiado, que es el cruzamiento en 3 manos, para ver si ya llegué a homocigosis práctica. Si yo llegué a homocigosis práctica, no tiene sentido a que siga autofecundando manualmente, si no las puedo mantener a las parcelas por libre polinización, porque ya sé que son homocigosis, ya están en homocigosis y cada parcela tiene la misma constitución genética. ¿Sí? ¿En qué consiste el civiado? Es recoger polen de la misma parcela y polinizar a todas las plantas. Cuando yo al año siguiente siembro esas parcelas, veo que hay una uniformidad, quiere decir que ya llegué a homocigosis. Pero si yo veo que hay variabilidad, todavía tengo que seguir autofecundando planta por planta. ¿Sí? Es un proceso muy largo que te lleva como 10 generaciones fácilmente hasta obtener las líneas endocriadas.
Bueno, eso sería uno de los métodos de la selección, que es la selección genealógica o pedigree. Otro método que se usa, pero no es tan usado como el anterior, es la parcela única. Es de cada línea se siembra un solo golpe con 2 o 3 semillas por golpe. O sea, yo cosecho, o sea, de mi parcela, de mi población, selecciono y de cada planta selecta o de cada línea selecta, yo siembro 2 o 3 semillas por golpe, ¿sí? Este método tiene la ventaja de que me permite desarrollar más líneas a la vez en comparación con el método de pedigree, ¿sí? Y bueno, y acá dice se descartan golpes enteros, es decir que hay un método que no produce líneas hermanas. En cambio, con el método de pedigree yo puedo al final quedarme con 2 líneas hermanas, o sea que provienen de una misma planta F2 o una misma planta de la población original. Otro método es la descendencia de semilla única, que lo vimos en autógamas, es el mismo. Las primeras generaciones se trabaja en invernadero y luego recién a partir de la sexta o séptima generación se va a campo. Lo único que difiere acá es que como estamos con especies alógamas, tenemos que realizar las autofecundaciones artificiales, manuales, ¿sí? Pero después es el mismo. En el caso de los doble haploide, tiene la ventaja de que, como les decía, se obtienen las líneas puras en menor tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo cruzo 2 parentales, obtengo la F1, a los individuos de la F1 les hago el cultivo artificial de polen, obtengo las plantas haploides, a estas plantas haploides las duplico con colchicina y ya obtengo las líneas doble haploide que son homocigotas. Entonces lo único que me queda a mí acá es hacer las evaluaciones, seleccionarlas por caracteres agronómicos y por su aptitud combinatoria, tanto general como específica. Y las líneas de segundo ciclo, también puede haber de tercero o cuarto, son aquellas que parten de un cruzamiento de 2 líneas parentales, ¿sí? Estas líneas son que ya se las obtuvo también con un método de mejoramiento, ya son líneas endocriadas, y obtengo la F1. Y a partir de la autofecundo la F1, obtengo la F2, y ahí empiezo a seleccionar y a autofecundar hasta obtener las líneas puras que van a formar las variedades híbridas. Por eso se les llama líneas de segundo ciclo, porque ya provienen de líneas élite o parentales. Este método también es uno de los utilizados para obtener variedades híbridas, porque se selecciona aquellos parentales que presentan algunas características de interés agronómicas y se los cruza y de ahí se empieza a seleccionar. Algunas características o aspectos relacionados con la obtención de líneas de segundo y más ciclos es que hay un aumento de la consanguinidad entre las líneas. Por ahí dice que hay menor heterosis, como ya provienen de otras líneas, entonces por ahí esa es una de las desventajas. Menor rendimiento de los híbridos resultantes. Dice, una solución a este problema es la formación de grupos de líneas, por ejemplo, sobre la base de una aptitud combinatoria equivalente, que es lo mismo decir, por ejemplo, utilizar líneas que pertenezcan a grupos heteróticos distintos, ¿sí? Nunca se debe usar líneas que pertenezcan a una misma población o un mismo grupo heterótico, porque no me van a expresar la máxima heterosis. Bueno, entonces esa es la primera parte de las diferentes fuentes de donde yo puedo sacar esas líneas endocriadas, ¿sí? Entonces, la otra parte que es la evaluación de las líneas endocriadas,
porque aparte de ir autofecundando, las tengo que evaluar esas líneas. Yo realizo 3 tipos de evaluaciones. Una evaluación fenotípica, o sea, una evaluación o una selección por caracteres agronómicos de interés. Y la otra evaluación es por su aptitud combinatoria general y la aptitud combinatoria específica. Tanto la aptitud combinatoria general como la aptitud combinatoria específica son atributos o es como un carácter que estaría evaluando las líneas, porque estos caracteres se van a luego expresar en cuando las selecciones, ¿sí? ¿En qué consiste la evaluación fenotípica? Es seleccionar a través de componentes de rendimiento, capacidad de producción de semilla y de polen, resistencia a enfermedades, o sea, yo a las líneas que voy endocriando, que las voy autofecundando, las selecciono a través de caracteres agronómicos. Y la otra evaluación dijimos que era la aptitud combinatoria general y específica. ¿Qué es la aptitud combinatoria? Es la capacidad que tiene un genotipo o de una población de dar una descendencia híbrida caracterizada por presentar una alta expresión de un carácter. La aptitud combinatoria es hereditaria, o sea que va a pasar de la madre a los hijos, ¿sí? O sea, es la capacidad que tiene una línea de cruzarse con otra y dejar buena descendencia. Tenemos 2 tipos de aptitud combinatoria. Una es la aptitud combinatoria general y la otra es la aptitud combinatoria específica. Entonces, el objetivo de la aptitud combinatoria va a ser identificar líneas que en combinaciones con otras produzcan híbridos superiores, ¿sí? Y cada una de estas pruebas, como les decía hace un momento, tiene la duración de 2 años, ¿sí? O sea, la evaluación de la aptitud combinatoria general y específica tiene una duración de 2 años cada una de ellas. Empecemos con lo que es la aptitud combinatoria general. La aptitud combinatoria general es la capacidad que tiene una línea de dejar buena descendencia cuando se cruza con otras líneas, ¿sí? O sea, es la capacidad de esta línea 1 de dejar buena descendencia cuando se cruza con otras, ya sea una línea 2, una línea 3, una línea 4. ¿Sí? Por eso acá la define como el promedio de la F1 de la línea a evaluar con un gran número de líneas. Profe, ¿Sí? ¿esa línea pertenecería al pool génico primario? Sí, tienen que pertenecer todos al al gene pool primario porque te tienen que dejar descendencia. ¿Sí? Sí o sí, acá todas tienen que ser el gene pool primario. Sí, entonces yo con la aptitud combinatoria general estoy viendo qué capacidad tiene mi línea de dejar buena descendencia cuando las cruzo con otras. Bien, esa es la aptitud combinatoria general. Bueno, dice es el comportamiento promedio de una línea en una serie de cruzas o híbridos. Consiste en la evaluación del comportamiento de las líneas en cruzas con un probador común. O sea que yo a la línea que estoy evaluando su aptitud combinatoria general, la tengo que cruzar con un probador o tester para ver cuál de todas ellas tienen buena aptitud combinatoria general. ¿Sí? Dice la F1 se prueba en distintos ambientes, o sea que la cruza de la línea con el probador
los ensayos comparativos de rendimiento se suele hacer en diferentes ambientes. Cuando yo estoy evaluando aptitud combinatoria general, estoy evaluando la variancia genética aditiva de cada línea. O sea, qué capacidad tiene esa línea de dejar buena descendencia, o sea, de pasarle los efectos genéticos aditivos a su descendencia. Dice, permite descartar líneas de pobre comportamiento en cruzas tempranas de la endocría. Por ejemplo, en el proceso de endocría, yo les decía que la aptitud combinatoria general se las puede hacer en una S2, S3. Aunque hay algunos autores que realizan en la primera generación, o sea, en la población de partida. ¿Sí? Pero bueno, eso ya depende de cada mejorador. Pero generalmente es esperar un poco unas generaciones de endocría y recién hacer la evaluación de la aptitud combinatoria general. Existen diferentes métodos de cómo evaluar la aptitud combinatoria general. Uno de ellos es el top cross, el polycross, y también se puede utilizar los datos del ensayo dialélico. Empecemos con el top cross. ¿En qué consiste? Dijimos que la aptitud combinatoria general tiene una duración de 2 años. Por eso tienen acá. El primer año se realiza la cruza de las líneas con el probador o tester. Y el segundo año se realizan los ensayos comparativos del rendimiento para ver cuáles son las líneas que tienen mayor aptitud combinatoria general. Entonces, el primer año yo voy a sembrar, puedo sembrar 3 surcos de mi línea 1, luego le intercalo con el probador o tester, luego siembro otros 3 surcos de mi línea 2, y así voy sembrando las líneas, intercalando el probador, ¿sí? Y voy a tener un solo bloque de cruzas. Cuando llegue el momento de la floración, voy a despanojar las líneas para que se crucen con el probador. Voy a cosechar por separado cada línea, y en el segundo año voy a realizar los ensayos comparativos de rendimiento, que les decía que se puede hacer en 2 a 4 localidades. Y de ahí, de ese ensayo comparativo de rendimiento, voy a ver las líneas que mayor rendimiento tengan, son aquellas que tienen mayor aptitud combinatoria general. ¿Sí? Y me quedo entonces con esas líneas que tienen mayor aptitud combinatoria general. Entonces eso sería lo que es el top cross. ¿Sí? No se olviden que sí o sí tienen que tener acá un tester o probador. O sea, si yo acá tengo 100 líneas y quiero evaluar cuál de esas 100 líneas tiene buena aptitud combinatoria general, a esas 100 líneas hago un bloque de cruza con el probador. O sea que a esas 100 líneas, a cada una la cruzo con el probador. Luego cosecho y al año siguiente las llevo a ensayo comparativo de rendimiento, y de ahí selecciono las que tienen buena aptitud combinatoria general. Las que me den mayor rendimiento, esas son las que tienen buena aptitud combinatoria general. ¿Sí? El otro método es el policruzamiento. Este método se utiliza en aquellas especies que tienen problema de autoincompatibilidad, como es el caso de la alfalfa, que es autoincompatible. ¿En qué consiste? Se siembra, por ejemplo, acá tengo 10 clones de alfalfa, y se siembra cada clon de manera que esté rodeado por los otros clones. Por ejemplo, acá tengo el clon 2, ¿sí? Si yo veo el 2, ¿dónde está? Acá está el 2, y tiene que estar repetido. Acá de nuevo está el 2, y hay varias veces el doble de las líneas. Como mínimo debe estar repetido cada línea. ¿Sí? Entonces, a este clon 2 le va a llegar el polen del 10, del 9, del 7, del 5, del 3, del 2, del 9 de nuevo y del 8. Y así cada uno de ellos, cada uno de los clones va a estar rodeado por los otros clones y va a recibir polen de los demás clones. Entonces acá el
el téster o probador va a ser el polen de los otros clones. No como en la aptitud en el Top Pro yo tengo un probador fijo, digamos, un téster o un probador fijo. En cambio acá es el polen de todos los clones, es el probador. Entonces, llega el momento, cosecho todos los 2 por separado, todos los 1, todos los 4, así todos los clones por separado. El segundo año realizo los ensayos comparativos de rendimiento. Y de ahí selecciono cuáles son los clones que tienen mayor aptitud combinatoria general y me quedo con aquellos que tienen mayor rendimiento, son aquellos que tienen mayor aptitud combinatoria general. ¿Sí? Bueno. La otra forma de estimar la aptitud combinatoria general, acá ya podemos estimar el valor de la aptitud combinatoria general de cada línea. Es a través de los datos de un ensayo dialélico. ¿Sí? Yo puedo tener los datos de un ensayo dialélico, volcarlos a este cuadro, esta tabla que tienen acá en la diapositiva, y yo voy a tener la cruza de todas las líneas, de la F1AB, de la F1AC, de la F1AD, de la F1AE, de la F1AF, ¿sí? Y puedo a través de estos datos estimar la aptitud combinatoria general de cada una de las líneas. ¿Cómo lo hago? Antes de explicarles cómo lo hago, también tienen que tener en cuenta que se puede acá estimar el número de híbridos posibles que se obtienen con un determinado número de líneas, ¿sí? Cuando este dato de ensayos dialélicos me proporciona la información de la mitad, quiere decir que acá no hay efectos maternos, ¿sí? O sea que cruzar A por B o B por A me va a dar el mismo resultado. Entonces, si yo quiero saber cuántos híbridos o cruzas simples voy a obtener con una determinada número de líneas, sin efectos maternos, la fórmula es n por n menos 1 dividido 2, donde n es el número de líneas, acá son 6 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, y la f son 6. Entonces reemplazo en la fórmula y voy a tener 15 híbridos simples. Si hubiera efectos maternos, no voy a dividir por 2 esta fórmula. Entonces el número de líneas o cruzas simples van a ser 30 y no 15. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cómo obtengo la aptitud combinatoria general de cada línea? Es, por ejemplo, la aptitud combinatoria de A va a ser igual a la F1 de A por B, más la F1 de A por C, más la F1 de A por D, más la F1 de A por E, más la F1 de A por F. Dividido 5 porque son 5 las cruzas. Y acá tienen que la aptitud combinatoria general de A es igual a 105. ¿Sí? Y así van a sacar para cada una de las líneas. Por ejemplo, para la B. Para la B va a ser igual a 120, porque acá tengo B por A, B por C 69, B por D 75, B por E 81, B por F 80. Dividido 5, y ese es el valor que me va a dar de la aptitud combinatoria general, que les da acá 85. Y así van a sacar para las 6 líneas. Entonces, las que mayor valor tenga son las que tienen mayor aptitud combinatoria general. Por ejemplo, la que más tiene es la F, la E y la A. ¿Sí? Esas serían las 3 primeras que tienen mayor aptitud combinatoria general. ¿Sí? ¿Se entiende cómo estimar la aptitud combinatoria general con los datos de un ensayo dialélico? Sí, profe. Bueno.
Entonces esas son las tres formas de cómo estimar la aptitud combinatoria general de una línea. Con el top cross, con el polycross o haciendo uso de los datos de ensayo dialéctico. Dijimos que cuando medimos aptitud combinatoria general, utilizamos un probador o tester. Bueno, este probador o tester tiene que cumplir ciertas características. Por un lado, tiene que ser de amplia base genética, o sea, altamente heterocigota. Para ello puedo utilizar entonces como tester o probador una variedad de polinización libre o polinización abierta, o una variedad sintética, o una descendencia avanzada de un híbrido. ¿Sí? Otra característica importante del probador o tester es que debo tratar de usar probadores con alelos recesivos en los locis. ¿Qué quiere decir? Que los probadores que yo voy a usar no enmascaren las características que presentan las líneas, porque a mí lo que me interesa son el comportamiento de las líneas, yo estoy evaluando las líneas. Entonces siempre tratar de usar probadores con características inferiores a las líneas. ¿Sí? Por eso dice emplear probadores de comportamiento inferior para los caracteres a seleccionar. El empleo de diferentes probadores permite agrupar las líneas también por su aptitud combinatoria general en grupos heteróticos, ¿sí? O sea, a través de la evaluación de la aptitud combinatoria general, puedo también formar diferentes grupos heteróticos. Bueno, la otra aptitud combinatoria es la específica. Acá, ¿qué es la aptitud combinatoria específica? Vendría a ser la capacidad que tienen dos líneas en particular de cruzarse y dejar buena descendencia, ¿sí? A diferencia de la aptitud combinatoria general, yo acá estoy evaluando la cruza de dos líneas en particular. En cambio, cuando evaluaba aptitud combinatoria general, yo estaba evaluando la capacidad de una línea cuando se cruza con otras. ¿Sí? Estaba viendo la capacidad de esa línea de dejar buena descendencia cuando se cruza con otra. En cambio acá, en la aptitud combinatoria específica, estoy evaluando la capacidad de dos líneas en particular, cuando se cruzan, dejan buena descendencia. ¿Sí? Y también lo puedo evaluar realizando unas cruzas de un dialélico a campo, o medirla, su valor de la aptitud combinatoria general con los datos de un ensayo dialélico. ¿Sí? Como dice acá esta fórmula, que ya lo vamos a ver en un momento, cómo sería con el uso de la fórmula. Entonces, cuando evaluamos la aptitud combinatoria específica, dijimos que consiste en la evaluación del comportamiento de las líneas endocriadas en todas las combinaciones posibles. ¿Sí? En un método de endocría, general, la aptitud combinatoria específica se la realiza en una S6 en adelante, ¿sí? Después que hemos realizado la aptitud combinatoria general. ¿Sí? Por ejemplo, si en la generación S2 realizo la aptitud combinatoria general, en la S2, en la S3 hago los ensayos comparativos de rendimiento de la aptitud combinatoria general, y estaría haciendo en la S4, recién estaría haciendo la aptitud combinatoria específica. ¿Qué quiere decir? O sea, que primero siempre realizo la aptitud combinatoria general y posteriormente realizo la aptitud combinatoria específica. La F1 también se evalúa en distintos ambientes. Y acá, cuando yo estoy evaluando aptitud combinatoria específica, lo que estoy aprovechando es la variancia genética de dominancia. ¿Sí? Es otra diferencia con la aptitud combinatoria general. Y permite cuantificar la heterosis en distintas cruzas. Las mejores cruzas constituyen los híbridos experimentales, ¿sí? Aquellas combinaciones
que me den mayor rendimiento son las que van a ser los futuros híbridos. Entonces, a campo, ¿cómo se evalúa la aptitud combinatoria? Acá tenemos un ejemplo para 5 líneas, ¿sí? Que yo tenga 5 líneas y quiero ver la aptitud combinatoria específica de esas 5 líneas. Entonces, a campo voy a hacer tantos bloques de cruza como líneas tenga, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 líneas, a campo voy a hacer 5 bloques de cruza. En cada bloque voy a intercalar el probador. Acá el probador es de estrecha base genética, ¿sí? O sea, se utiliza una línea pura como probador. Por ejemplo, acá en el bloque 1 voy a tener como probador a la línea 1. Y entonces voy a cruzar la línea 2 por la línea 1, la línea 3 por la línea 1, la línea 4 por la línea 1, la línea 5 por la línea 1. ¿Sí? Y voy a rodear todo el bloque con el probador que es la línea 1. ¿Sí? Entonces acá los híbridos que yo voy a obtener va a ser la línea 2 por la 1, la línea 3 por la 1, la línea 4 por la 1, la línea 5 por la 1. En el bloque 2 voy a poner como probador la línea 2. ¿Sí? Entonces voy a cruzar la línea 1 por la 2, la 3 por la 2, la 4 por la 2 y la 5 por la 2. Así hasta el quinto bloque. Esto es lo que hago el primer año, porque también la aptitud combinatoria específica tiene una duración de 2 años. El primer año serían los bloques de cruza. El segundo año es el ensayo comparativo de rendimiento, o sea, cosecho cada uno de los bloques y al año siguiente me voy a ensayos comparativos de rendimiento. Y de ahí saco las cruzas que mayor rendimiento tienen, son las que tienen mayor aptitud combinatoria específica. ¿Sí? Esto es, después de hacer toda esta cruz, estos bloques de cruce, el ensayo dialélico a campo, y realizar los ensayos comparativos, yo puedo volcarlos en este cuadro de ensayo de datos de ensayo dialélico y medir la aptitud el valor de la aptitud combinatoria específica de cada línea también. Lo puedo hacer de 2 formas, acá en este ensayo dialélico puedo hacer de 2 formas, cómo determinar la aptitud combinatoria específica. Una es fijarme cuáles son las cruzas que tienen mayor rendimiento, y esa va a ser la que tiene mayor aptitud combinatoria específica. Por ejemplo, que B por D me dé la que tiene mayor rendimiento, esa va a ser la que tiene mayor aptitud combinatoria específica. O también se puede estimar el valor de cada una de estas cruzas y ver cuáles son las que tienen mayor aptitud combinatoria específica. ¿Sí? Se lo hace a través de esta fórmula. La aptitud combinatoria específica de A por B va a ser igual a la media de la F1 A por B menos un medio de la aptitud combinatoria general de A más la aptitud combinatoria general de B. A ver. Sería esto de acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber la aptitud combinatoria de A por B. ¿Sí? Acá dijimos la aptitud combinatoria específica de A por B. Va a ser igual a la F1 de A por B. ¿Cuánto es la F1 de A por B? Es 120. Menos un medio de la aptitud combinatoria general de A, que es 105, más la aptitud combinatoria general de B, que es 85. Reemplazo los valores y la aptitud combinatoria de A por B me sale que es 25. Si yo quiero saber la aptitud combinatoria específica de A por C, ¿a qué va a ser igual? A 105 menos la aptitud combinatoria de A, que es 105,
más la aptitud combinatoria de C, que es 94,6, dividido 2, y ahí saco el valor de la aptitud combinatoria específica. Si en el parcial les pide el valor de la aptitud combinatoria específica, lo tienen que calcular de esta forma. Si les da un ensayo dialélico y les dice que indiquen cuál es la línea que tiene la mayor aptitud combinatoria específica, mirando el cuadro, ustedes se fijan cuáles de las cruzas tiene mayor valor, mayor rendimiento, y esa es la que tiene mayor aptitud combinatoria específica. Por ejemplo, en este caso, la cruza que tiene mayor aptitud combinatoria específica sería E por F, ¿sí? Porque es la que tiene mayor valor. Profe, C por E, profe. A ver, C por E. acá C por D tienen razón, 130. ¿Sí? Profe, ¿y cómo Eso. interpretaríamos el valor de 25 de la aptitud combinatoria específica de A por B? ¿Cómo? El valor de 25, ¿cómo lo podríamos interpretar? No, es un valor, no tiene, ay, ¿cómo te puedo decir? O sea, no tiene interpretación como la heredabilidad, digamos. No tiene interpretación como la heredabilidad, exactamente. Solamente cuando vos veas que sea mayor valor o menor, va a significar eso, actitud combinatoria. O sea, si tengo tengo 10 líneas, 10 cruzas de la aptitud combinatoria específica, y veo que una tiene 25, la otra 30, la otra 80, la que yo voy a seleccionar va a ser la que tiene 80, porque es la que tiene mayor aptitud combinatoria específica. Eso, no hay otra interpretación. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos acá en este otro gráfico? Es el número de cruzas simples y dobles de acuerdo al número de líneas. Por ejemplo, si yo tengo 5 líneas, con esta fórmula, n por n menos 1, en el caso de que sean, que haya efecto materno, lo divido por 2, perdón, que no haya efecto materno, lo divido por 2 y voy a tener 10 híbridos simples. Si tengo 20 líneas puras, voy a tener 190 híbridos simples. Y así con esta fórmula puedo determinar el número de cruzas simples que voy a obtener con una determinada cantidad de líneas. En el caso de los híbridos dobles, se hace más complejo porque no tienen que saber esta fórmula, ¿sí? De los híbridos dobles, pero sí de los híbridos simples. Esto es más que nada para que ustedes vean que si tienen 20 líneas, por ejemplo, van a tener 14.535 híbridos dobles. Entonces, sería imposible a campo ir a medir, o ir a evaluar, mejor dicho, esos 14.000 híbridos simples. Me lleva tiempo, espacio, todo, entonces es imposible. Entonces, un señor lo que hizo fue predecir el rendimiento de los híbridos dobles. Lo predijo en gabinete y solamente llevó a campos aquellos que le salía que tenían mayor rendimiento en gabinete. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? A partir de, por ejemplo, si se dispone de 4 líneas, A, B, C y D, podemos realizar 6 cruzas simples. A por B, A por C, A por D, B por C, B por D y C por D. A partir de las cuales podemos obtener 3 cruzas dobles, ¿sí? Estas 3 cruzas dobles podemos obtener a partir de estas 4 líneas. Pero cuando son más líneas, obtenemos mayor cruzas dobles. Entonces, para predecir el rendimiento del híbrido doble, por ejemplo, el que yo quiera predecir el rendimiento del híbrido doble A por B por C por D. Entonces, tengo que tener en cuenta el promedio de las cruzas no parentales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que formar los híbridos simples primero. El híbrido simple que voy a tener es A por C, A por D, B por C y B por D, divido 4
y ese es el valor que me va a dar a mí, o que va a rendir mi híbrido doble. ¿Sí? Acá no tengo en cuenta los parentales, que por un lado es A por B y C por D. El valor que reemplazo acá es el valor de la aptitud combinatoria específica del ensayo dialéctico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, volvamos un ratito, quiero saber el rendimiento de B por A y de B por A y C, pongamos E por B, B por A, no quiero F por B, no quiero tener que tenga la misma línea, que sea la línea B por A y F por C, ¿sí? Quiero ver cuánto rinde mi híbrido doble B por A por FC, ¿sí? Entonces va a ser B por un lado voy a tener B por F, B por C y A por F y A por C. Entonces saco los valores de cada uno de esos híbridos simples, los divido por 4 y ese va a ser mi rendimiento del híbrido doble. Lo mismo puedo predecir para el rendimiento de mi híbrido triple. Sería acá. Si mi híbrido triple que quiero formar es A por B por C, veo cuáles van a ser los híbridos simples, A por C y B por C, saco los valores de los datos de ensayo dialélico, lo divido por 2 y el valor que obtenga es el rendimiento del híbrido triple. ¿De acuerdo? Bueno. Algunas características de los híbridos simples y triples. Esto lo vamos a dejar porque más que nada es teórico, ¿sí? Hasta acá yo creo que llegamos. De todas formas, esta parte de aptitud combinatoria general y específica van a tener ejercicios en el práctico y el día martes lo vamos a resolver, lo vamos a ver y para que quede mejor explicado. Les dejo a ustedes para que lean desde acá. Tienen las características, diferencia entre los híbridos simples, triples y dobles. ¿Sí? Todo esto es como, y después un poco de historia de los híbridos, que ya vimos hace un momento en la clase de heterosis, vimos algo de esto. Y más adelante tienen algunos ejemplos de formación de variedades híbridas. Que eso, les vuelvo a repetir, es teórico, así que ustedes los pueden ver. Tienen en la plataforma, ya les subí el Power, y también les subí un apunte de variedades híbridas. ¿Sí? Bueno, eso sería hasta donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, profe. Bueno, entonces les queda a ustedes ver la parte teórica. Igual yo voy a preguntar y también les voy a explicar sobre las diferencias, ¿sí? Entre los híbridos, simple, triple, doble, qué características tienen. Y también vamos a volver a cómo medir aptitud combinatoria general y específica, cómo predecir el rendimiento de los híbridos dobles. Vamos a repasar cómo se obtienen las líneas endocriadas con el método genealógico, sobre todo, que es el más usado. Y vamos a tratar de volver a ver, a medida que vamos resolviendo el práctico, viendo estos puntos que son uno de los más importantes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces
Nos vemos el martes a horas 10 en el Anfiteatro J. Profe, Sí, una consulta para el recuperatorio. Son los mismos temas, ¿no? hasta los métodos de autógamas. Bien. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes y los alumnos que quieran consulta, hoy a las 4 hay en forma virtual, o si no el jueves y el viernes nos vemos en el box. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.